Buenas, empezamos la serie de vídeos relacionados con el bloque cuarto de estadística y probabilidad. Para ello vamos a recorrer rápidamente lo que era un experimento aleatorio, porque yo creo que más o menos todos, a estas alturas de vuestros estudios, alguna vez creo que alguna vez les han explicado algo de esto, ¿no? Un experimento es aleatorio cuando al realizarlo la respuesta no depende solamente de mis destrezas físicas, matemáticas y estupendas y maravillosas, sino que depende de algo que yo no tengo poder sobre ella, que puede ser el azar, el destino. Experimentos aleatorios son los de toda la vida, ¿no? Cuando jugamos al parchís y lanzamos un dado y nos tiene que salir un 5 para poder empezar a jugar, y yo tardo ahí media hora en sacar el 5 y el de al lado con el mismo dado lo saca la primera vez. A eso me refiero, el mismo dado, misma situación, dos personas distintas o la misma persona, lanzamos el dado a la misma fuerza, a la misma, lo que tú quieras, y el resultado es distinto. ¿De acuerdo? Eso es un experimento aleatorio. Vamos a basarnos un poco en ese experimento aleatorio de lanzar un nodo para definir un par de cosas que necesito que entiendan antes de pensar con lo que es el cálculo de probabilidades, ¿no? El experimento aleatorio, este que está aquí, tiene 6 resultados diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo cuento los resultados, lo que estoy haciendo es hallando lo que se llama el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todas las posibles soluciones al experimento aleatorio. Normalmente se denota por la letra E y es poner entre llaves los resultados, que en este caso son simplemente 6 resultados diferentes. Claro, cuando los experimentos son más complicados, el espacio muestral también es muy difícil de describirlo todo porque tiene muchísimos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, pero vamos a empezar por este muy sencillito para definir los elementos mínimos para poder continuar. Dentro, una vez definido el espacio muestral, también definimos lo que se llama un suceso aleatorio. Un suceso aleatorio es cualquier subconjunto que esté dentro del suceso del espacio muestral, perdón. O sea, por ejemplo, vamos a llamar al suceso que salga un número par. Lo escribo así con palabras, ¿vale? Por lo tanto, los sucesos se representan siempre con letras mayúsculas del abecedario, ¿vale? A será una parte del espacio muestral. En este caso son 3 elementos de los 6. Ya tengo escrito lo que es el suceso aleatorio. Pues eso, cualquier parte que ustedes elijan dentro del espacio muestral es un suceso aleatorio. Entonces, por ejemplo, si yo llamo A que salga un número par y llamo B que sea un número mayor que 3, B sería, en este caso, 4, 5 y 6, ¿no? Es otro suceso aleatorio porque es una parte del espacio muestral, tiene diferentes números o iguales números y yo simplemente son diferentes sucesos porque los elementos son distintos, ¿de acuerdo? Que componen cada uno de los sucesos. Bien, una vez definido lo que es el espacio muestral, el espacio muestral y los sucesos aleatorios, vamos a ver las operaciones rápidamente que puedo hacer con ellas. Las operaciones se basan mucho en el lenguaje matemático, lo que se llama la lógica matemática, que tiene mucho que ver también con la lógica filosófica, que vieron en su momento en primero de bachillerato, creo que se da. ¿De acuerdo? Todas esas especies de razonamiento lógico es lenguaje matemático real. Entonces las operaciones entre sucesos son las siguientes, las principales, ¿vale? Hay muchas más, pero las principales son la unión, que se representa con una U de unión, por supuesto. Y es buscar todos los elementos que pertenecen a A o a B. En el lenguaje coloquial, la unión normalmente, cuando hablo, se representa por la conjunción o se suele asociar a la conjunción O. O pertenecen a A o pertenecen a B. Y lógicamente, la unión entre A y B, siendo A y B los conjuntos de arriba, quiere decir el suceso compuesto que o es par o es un número mayor que 3. Pues son el 2, el 4, el 5 y el 6. Aquí están los 4 elementos que pertenecen a esta unión. ¿Lo ven? Son los elementos de A más los elementos de B, pero no copiando de nuevo los que se repiten, que en este caso es el 4, ¿no? 2, 4, 5 y 6. 4 y 6, perdón, son los que se repiten, ¿no? Entonces los copio solo una vez y esos 4 elementos es la unión. O son pares o son mayores que 3. Esto se llama unión. Después está la intersección, que es justo los que se repiten entre los dos conjuntos. Y se denota por la U al revés.
Esa es la intersección, ¿vale? Y son los elementos comunes, que en este caso es el 2, perdón, el 2 no, ya metí la pata, ¿no? El 4 y el 6. Y normalmente la intersección en el lenguaje matemático normalmente se relaciona con el lenguaje castellano, con la conjunción y, o sea, elementos que sean pares y mayores que 3. Aquí los tengo, ¿no? El 4 y el 6. Pares y mayores que 3. La relación que existe entre el lenguaje castellano con el lenguaje matemático. Suele ocurrir, la unión es la O y la intersección es la I. Aquí hay dos operaciones que son quizás las más importantes. También está el contrario. Por ejemplo, el complementario o contrario. También complementario significa que si yo cojo A y le quiero hallar el complementario, es justo lo contrario. Si A es que salga par, pues lo contrario es los elementos que no son pares. Son estos, sí. Son los elementos que están en el espacio muestral, pero que no pertenecen a A. ¿De acuerdo? Y se representa normalmente con una rayita encima de la A, y también en algunos libros de texto lo he visto con un prima, pero yo lo aprendí en su momento con la rayita y así me quedé. No sé si consultan algún libro por ahí, a lo mejor aparece con un prima. ¿De acuerdo? También es verdad, bueno, nada, iba a decir algo de filosofía, no sé si lo representaban así con una negación aquí arriba, me acuerdo de algo de filosofía, es lo mismo, son lenguajes, son símbolos diferentes, pero significan lo mismo, ¿vale? Algo filosófico porque las matemáticas y la filosofía tienen mucho que ver, más de lo que ustedes piensan. Bien, ahora tengo 3, también es verdad que si yo resulta que voy a hallar, por ejemplo, vamos a llamar al suceso C, que sean, vamos a coger del mismo experimento, vamos a llamar ahora C, que sea, por ejemplo, que salga números primos. ¿Vale? Números primos son el 2, el 3, el 5, ¿no? Porque el 1 no cuenta, acuérdense que el 1 no es el número primo. 2, 3 y 5. Entonces, por ejemplo, si ahora les digo yo que calculen, yo qué sé, A unión C, pues sería coger los elementos de A, que son los pares, ¿no? Y unirles los de C. Los pares son 2, 4 y 6. Y los de C, que no son pares porque ya he contado el 2, 3 y 5. Aquí tengo los 5 elementos de la unión de A con C. ¿De acuerdo? Vale. Y si hago, por ejemplo, ahora A intersección C, pues busco los que son pares y a la vez son primos. Por lo tanto, solo es el 2, ¿no? Pares y primos. Ven que la intersección es I y que la unión es O. Cuando lo expreso en lenguaje, en castellano, en español. ¿Vale? Esas son las operaciones. Hay más operaciones, evidentemente, pero las que más me interesan son estas de aquí, ¿vale? Unión, intersección y el complementario. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería decir sobre los experimentos aleatorios. ¿Vale? En el siguiente vídeo intentaré introducir el concepto de probabilidad una vez que hayamos visto estas definiciones y este tipo de lenguaje que me interesa que escriban bien también. ¿Vale? Nos vemos en el próximo.